Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pepe, buenas tardes. Yo creo, en efecto, que la pandemia ha generado condiciones muy perturbadoras en muchísimos hogares en México, que tienen que ver, desde luego, con el confinamiento, con el miedo que genera la posibilidad de contagiarse, con el sufrimiento de quienes han perdido a algunos de sus familiares. La violencia social en un momento dado puede ser algo mucho más peligroso incluso que un virus, porque la violencia social todavía frente a ella no se encuentra una vacuna accesible, vamos. Es cierto, Pepe, y yo creo que si nosotros observamos lo que ha ocurrido en años recientes en diferentes lugares del mundo, estoy pensando lo mismo en París, que en Hong Kong, que en Quito, que en Santiago de Chile. Lo que vemos son expresiones de violencia que tienen distintas razones, distintas motivaciones. En algunos casos se trata del empobrecimiento de ciertas franjas de la sociedad en una sociedad muy próspera. En otros tienen que ver con reclamos democráticos, en otros más con decisiones gubernamentales que los lastiman, incremento de impuestos, incremento de las tarifas del transporte, etcétera. Lo que hemos visto en contraste en México es que esas expresiones de violencia social o colectiva se han restringido a pequeños grupos, estos grupos llamados anarquizantes, que se infiltran generalmente en alguna marcha, en alguna movilización, por ejemplo, en las marchas conmemorativas al 2 de octubre, y que realizan pintas y maltratos a sucursales bancarias, a monumentos públicos, etcétera. Pero por fortuna hasta ahora se trata de una violencia muy focalizada. Sin embargo, creo que existen al menos dos ingredientes a los cuales hay que ponerles una extraordinaria atención, porque pueden generar una conflictividad social mucho más desbordada y mucho más anarquizante. ¿Cuáles son esos dos ingredientes? Por un lado, creo que esto tendría que ver con la política social del presidente López Obrador. Estoy diciendo algo que puede parecer herético para algunas personas. ¿Cómo es posible que una política social de atención a los mayores de 65 años, a los discapacitados, a los jóvenes estudiantes, puede provocar violencia? Y aquí recurro a dos estudiosos, dos teóricos del estudio del cambio social o del estudio de las revoluciones, que fueron Clifford Edwards y Craig Brinton. Ellos postularon lo que se conoce en las ciencias sociales como el enfoque histórico de las revoluciones. Y el argumento que emplean Edwards y Brinton es el siguiente, que en ocasiones el factor disparador de la violencia social es la altura de las expectativas. Es decir, para estos autores hay franjas de la sociedad que están de etcétera. Y el presidente, en una de las sesiones mañaneras, respondió diciendo: imagínense lo que me están pidiendo los del Consejo Coordinador Empresarial, diferir el pago de impuestos. Si yo hiciera eso, dice el presidente, si yo hiciera eso, no tendríamos recursos para el apoyo a los pobres y entonces sí tendríamos una explosión social. Lo cual, Pepe, a mí me dice que el presidente está consciente de que la interrupción de esos apoyos podrá generar una rebelión de grandes proporciones. Así que ahí yo veo un ingrediente muy perturbador. Es una revolución, es una rebelión contra ese tipo de programas, pero si no lo hace de esa manera, el presidente de la República no va a contar con los votos suficientes necesarios para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y en algunos estados de la República cuando vengan las elecciones del año entrante. Es un juego muy perverso. Pepe, yo creo que una amiga común, que es María Amparo Casar, en un estudio que publicó la revista Anexos, hizo un análisis muy interesante en donde identificó a cuánto ascendería el número de beneficiarios de estos programas, y asciende a 23 millones de mexicanos. Entonces es evidente que esos 23 millones
son una clientela formidable para cualquier cosa, incluyendo desde luego para un proceso electoral. Pero luego tienes otro ingrediente que puede perturbar la paz pública, y que es el hecho de que están cerrando miles de empresas, pero algunas lo van a hacer definitivamente, algunas no van a volver a abrir. Y esto significa, en los cálculos, digamos, tímidos del Banco de México, que se perderá a lo mejor 1.400.000 empleos, otros hablan de 2 millones. Entonces, yo me quiero imaginar qué va a ocurrir con toda esta gente que se queda sin empleo, con toda esta gente a la que sus seres queridos le piden lo indispensable y que no tienen con qué dárselo. Entonces ahí creo que se abrirían al menos 2 escenarios. Un primer escenario sería el que esta vieja cultura mexicana de la resignación les sirviera para aguantarse, para ajustarse el cinturón y resistir. Pero también existe la posibilidad de que hayan grupos sociales que irrumpan en las calles, en las plazas públicas, con diferentes tipos de violencia. Entonces me parece que el gobierno tendría que tener en cuenta estos escenarios de conflictividad sociopolítica, unos derivados del coronavirus, otros no, solamente acentuados por el coronavirus, que vienen de atrás y que deben constituir un foco cuando menos ámbar antes de un foco rojo. Creo que son escenarios que pueden concretarse y que agudizarían, porque como decías hace un rato, no tenemos una vacuna contra esas explosiones sociales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.